Estamos. ¿Cómo lo ven ustedes ahí? ¿Lo ven completo o ven un modo No, tipo se ve presentación? chiquitito, con la otra al lado. Sí, Creo sí. que es en configuración de visualización, que ahí lo puedes cambiar y se pone grande. A ver, porque tengo la doble pantalla, por ahí es así. ¿Ahí? Sí, ahí está. Perfecto, gracias. De nada. Bueno, esto lo vamos a bajar, me manejo con esta nomás. Voy a poner el chat. Bueno, chicos, ¿cómo son un poco las pautas? Bueno, las que vienen teniendo. La verdad es que si ven que, si ven que algo no entienden o alguna acotación importante, se desmutean y lo hablan. Si tienen alguna acotación o algo por el chat, también voy a estar atento. Pero bueno, comenzamos. Comenzamos con las instalación de gas. Siempre me gusta comenzar ¿está grabando? Sí, sí, perfecto. Les decía que siempre me gusta comenzar con la clasificación, para encuadrarlos en la materia, y tenemos una clasificación de tres partes de las instalaciones que vemos. Una son las instalaciones de salubridad, ahí tienen las sanitarias, es decir, las cloacales, las de agua, provisión de agua fría y caliente, y las de pluvial. Y también entra dentro de salubridad esta instalación que vamos a ver, la provisión de gas domiciliaria. ¿Por qué? Porque es de apoyo directamente de salubridad, ¿no? Luego tenemos las de confort y luego tenemos las termomecánicas. Así que entre esa clasificación terminamos de ver hoy la última instalación de salubridad, que vemos por lo menos en este curso, y ella es la instalación domiciliaria de gas a baja presión. El título ya les da algún indicio de por qué esa baja presión. Bueno, esto se los adelanto, es porque de la línea municipal o de la línea oficial hacia adentro, siempre trabajamos con gas a baja presión, porque es lo que se considera que el usuario puede llegar a manejar y por un tema de seguridad. Bien. Bueno, antes de meternos en lo que es la instalación, las cañerías y todas las partes que tiene una instalación domiciliaria de gas, damos un poco el contexto, dónde estamos parados, con qué gases estamos manejando. Básicamente, en lo que es domiciliario manejamos gases combustibles. Hay una clasificación y también va por uso y desuso, pero originalmente se usaba el gas manufacturado. Si quieren les cuento brevemente, ¿saben la historia del gas en la Argentina? ¿Algo saben? ¿Algo escucharon? Se los cuento brevemente. Bueno, ¿por qué me gusta decir esto? Porque siempre, de alguna manera, fuimos pioneros, hicimos mucho, y bueno, a lo largo de la historia nos hemos quedado un poquito, pero para incentivarlos un poco. Esto se remonta casi 200 años atrás, 1824. Ya empezamos a usar el gas de alguna manera para bien de la población. No era el gas natural que vemos hoy, uno de los clasificados, pero era un gas de hidrógeno que se usaba y se usó en ese año por primera vez para la Plaza de Mayo. Bueno, hace 200 años atrás. Con el pasar de los años, fueron usando el gas, apareció el gas manufacturado, que es el primero que vamos a ver acá, o que les voy a mencionar, es el primer gas combustible que por ahí pueden encontrar instalaciones diseñadas para este gas. Este gas es un gas que no es lo mismo que el gas natural. El resto de los gases que vamos a ver generalmente son hidrocarburos livianos, pero este gas proveía o salía de la destilación del carbón de coque o de la hulla. ¿Qué es el carbón de coque o de dónde lo sacábamos? Bueno, esto generalmente se importaba de Reino Unido. Se importaba de Reino Unido, teníamos unas usinas en todo lo que es Retiro, Puerto Madero, toda esa zona del río, ahí se lo destilaba y salía el gas manufacturado. Este gas manufacturado, bueno, después le digo las características, pero más o menos 1850
empezaron a electrificar las calles de alrededor de la Plaza de Mayo y distintos barrios con este gas manufacturado. Fueron pasando los años, se fue expandiendo al resto de las ciudades importantes, siempre en electrificación vial, alumbrado público. Hasta que pasó tiempo, se fueron electrificando y demás, con gas, con este gas, y hasta que 100 años después de haber aparecido, más o menos 1928, se empieza a usar, estamos hablando de la posguerra, primera posguerra mundial, donde el carbón que importábamos de Reino Unido empezó a ser bastante costoso. Y la verdad que un servicio público, el alumbrado público, dentro de todo se monetizaba poco. Es difícil cobrarle lo que sale del usuario por el alumbrado público. Entonces, ¿qué empezaron a hacer? Dicen, bueno, y aparte les estaban quedando ociosas las redes que habían hecho. Entonces dijeron, bueno, ¿cómo podemos hacer? Y empezaron a ver que podían distribuir para cocinar, domiciliariamente para las cocinas, este gas. Entonces empezaron a hacer una campaña de marketing a partir de distintas cocineras del momento, y que iban sacando libros de recetas y demás, y así empezaron a distribuirlo para la cocina. ¿Alguno escuchó hablar de Doña Petrona? Sí. Gran cocinera. La cocinera. Bueno, Doña Petrona sale de estas cocineras de las cuales hicieron marketing para que la sociedad vaya empezando a incorporar el uso del gas en ese momento manufacturado para la cocina, pero sale de ahí. Bueno, si buscan en internet hay un paralelismo entre la vida de Doña Petrona y la vida del gas en Argentina, pero sale de ahí, es condimento de color. Bueno, sigue expandiéndose hasta 1945, la presidencia de Perón, donde decide dar un cambio y crea YPF, bueno, YPF pasa a tomar el mando de la producción del gas. Para este entonces ya se había descubierto el gas natural. Bueno, en Estados Unidos hace unos años que se había descubierto. ¿Pero qué es descubrir el gas natural? Bueno, ¿de dónde sale ese gas natural? Ese gas natural básicamente está entre las distintas capas terrestres. ¿De dónde sale? Bueno, de la descomposición de animales y de plantas de miles de años. De esa descomposición se forma gas, digamos. Hay emisión de gases, y ese gas queda entre las distintas capas de la corteza terrestre, y ese es el gas natural. Tiene otras características, ahora lo vamos a ver, sí, pero es un gas que hasta ese entonces, hasta esos años, se venteaba, no se usaba. En 1945, ¿qué pasa? Que se crea, digamos, YPF pasa a tomar el mando de la producción de gas, más que nada de la extracción, y deciden construir el primer gasoducto del primer reservorio que teníamos, que era en Comodoro Rivadavia, en la zona de Comodoro Rivadavia. Esa zona tenía mucho gas. Crean el primer gasoducto, que acá lo ven, en esta slide lo ven, en la primera foto que tenemos arriba, son las usinas del gas manufacturado, y acá abajo tienen el gasoducto, miles y miles de kilómetros, hasta llegar, obviamente, a los centros de mayor consumo. Acá. Juan Pablo. Sí. Sí, no sé los demás, pero yo estoy viendo una diapositiva que no sé si es la que estás hablando. Sí, ¿Cuál? sí, yo también la de inicio. La primera La diapositiva. primera, el título se ve nada más. ¿Ahí? ¿No? No. 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 Segundo, que es la segunda, pero vamos a ver. ¿Ahora qué ven? Dos diapositivas vemos ahora. Claro, La ahora vemos actual el modo SD. y la siguiente. Claro. Vamos a cortar por lo sano y vamos a... Ahí está, la vieja usanza. Saqué el otro proyector, el otro monitor, porque me estaba complicando la vida. Ahí ven la segunda, ¿no? ¿Gases combustibles? Sí. Y ahora sí. Perfecto. Perfecto, perfecto. Les decía que la foto de la derecha arriba son de las usinas que destilaban el carbón que venía de Reino Unido, y abajo, la foto inmediatamente abajo, es el gasoducto que viene de Comodoro Rivadavia. Bueno, en este momento es donde empieza a tener auge, o donde se empieza a usar el gas natural. Acá ya venían a los centros de consumo el gas natural. ¿Qué pasaba, aparte, regulatoriamente? Bueno, se crea gas del Estado.
gas del Estado, lo han escuchado nombrar, las normativas que tenemos son de gas del Estado. Gas del Estado se encargaba, así como YPF se encargaba de la producción, gas del Estado hacía transporte y distribución. O sea, este gasoducto es parte del transporte y lo tenía a cargo gas del Estado. Bueno, básicamente se usaba en domiciliario mayoritariamente y si sobraba en algunas industrias. Bueno, todo siguió evolucionando, la red se siguió expandiendo, ahora les voy a mostrar algún mapa de cómo está la red de transporte hoy, que por suerte tenemos bastante distribuido por todo el país, el gas natural. Pero bueno, en el 92, con la presidencia de Menem, se privatiza gas del Estado, y la producción, digamos, el transporte y la distribución, bueno, la producción pasa a manos queda una parte en YPF, pero como una de las empresas, después quedan en Total, bueno, las empresas que conocen hoy de gas, ¿no? Y lo que es transporte y distribución, queda hoy, hay dos transportistas grandes, una es Transportadora de Gas del Norte, Transportadora de Gas del Sur, y la distribución está concesionada a, por ejemplo, la que conocen acá es Metrogas, en La Pampa y en la mayoría de Buenos Aires es Camusi, Gasnea, Naturgy, bueno, distintas distribuidoras. Y también lo que se crea, porque ustedes dicen, bueno, se privatiza, pero pasa todo a un limbo, bueno, de alguna manera se intenta regular con el Enargas, que es el ente regulador que regula digamos, en distintas participaciones a cada una de estas, la producción, el transporte y la distribución. En la energía eléctrica es parecido, se los adelanto para cuando vean, pero es parecido. Hoy día tenemos el Enargas y la normativa que vamos a ir viendo la pueden consultar en la página del Enargas, las normas NAC. Bueno, de esa reseña breve de cómo hemos llegado hoy a la breve historia del gas natural, que siempre me gusta contarla, vemos los tipos de gases que se fueron usando. Cronológicamente, hasta el 60, aproximadamente, hasta 1960, se usó el gas manufacturado. ¿Se acuerdan que en el 40 y pico, 49 particularmente, ya se usaba el gas natural en domiciliario, no solamente en cocinas, acá se usaba para calefaccionarse, ya se ampliaron los usos. Entonces, el gas manufacturado empieza a quedar en desuso. Bueno, por varias razones, pero empieza a quedar en desuso. Y ahí vamos a ir viendo las características. El gas manufacturado les decía que era un gas que proviene del carbón. Es un gas ciertamente tóxico. Si ustedes ven la composición, es un gas que no solamente emite gases tóxicos, sino obviamente para cualquier gas comburente, para la combustión necesita oxígeno. Es un gas también que tiene humedad. ¿Qué le da estas características? Usted me dice, bueno, son características de ya. No, si es un gas tóxico, las pérdidas domiciliarias son muy severas, digamos, desde la seguridad. Yo quiero que, si con algo se vayan de esta clase, es con la seguridad. Ya les voy a ir remarcando, pero el gas hay que tener cuidado, sobre todo en seguridad. Entonces, dijimos, gas manufacturado es tóxico. Si hay una pérdida, te mata por toxicidad, por inhalar. Tiene humedad. ¿Esto qué quiere decir? Que las cañerías tenían que dimensionarse o diseñarse de forma tal de que esa humedad, que esa condensación, no obstruya el pasaje del gas en algún circuito. Entonces van a ver que algunas cañerías tenían como un sifón abajo para sacar el condensado. En cambio, si nosotros nos vamos al gas natural, es un gas, primero, seco, para empezar, la característica, digamos, la composición es distinta, un gas de hidrocarburos, que viene de hidrocarburos, y acá aparece con mayor medida el metano, CH4, 4 de hidrógeno, en un 92% aproximadamente es metano. Y después tiene etano, propano, butano, y al final le agregamos una partecita que dice azufre. Bueno, este gas de por sí solo es inoloro, digamos, no lo olés. ¿Qué quiere decir esto? Que si hay una pérdida, no la percibimos, a menos que, lo que se hace con todo gas natural, se le agrega mercaptanes de azufre. Son un combinado de azufre, pero eso es para que dé olor cuando hay una pérdida. Este gas no es un gas tóxico en sí mismo. ¿Qué quiere decir? Que la combustión de este gas no emana demasiados gases tóxicos, sino más bien que la pérdida, digamos, ocupa el lugar del oxígeno, y si tenemos una pérdida de gas natural en nuestro recinto y no tenemos ventilación,
Este nos puede matar por asfixia, básicamente porque reemplaza el oxígeno. Pero no nos va a matar, digo matar, aunque suene, porque ya vamos a ver que hay que hacer mucho hincapié en esto, no nos va a matar por inhalación de gases muy tóxicos, sino por asfixia. ¿Qué otra cosa les puedo contar de este gas? Bueno, ya vamos a ver los poderes caloríficos de cada uno y la densidad, que es muy importante, pero todos juntos hacia el final. Es un gas que tiene un poder calorífico mejor que el manufacturado, y por eso se empieza a usar más, pero es un gas mucho más noble. Es bastante mejor que el manufacturado para domiciliario, ¿no? Y de la mano con el gas natural, que lo usamos hoy, mayoritariamente, aparecen, para aquellas zonas que no hay redes, aparece el gas licuado, el GLP, gas licuado del petróleo puede ser, o gas licuado. Esto puede venir de del gas natural, puede venir de la condensación del gas natural, o puede venir de la separación del petróleo, de una destilación del petróleo. De los dos lados puede venir. Bueno, ¿y qué es esto? No es nada más ni nada menos que un gas comprimido muchas veces, ¿no? Su volumen se reduce, creo que unas 140 veces se reduce su volumen, y esto es para almacenarlo en lugares donde no tenemos redes. Entonces ahí aparecen, ahora les voy a mostrar, las garrafas, famosas garrafas, para almacenarlo e ir dosificándolo. Básicamente acá hay los dos más usados son el de grado 1 y el de grado 3. Cambia la composición. Uno es más rico en propano y el otro es más rico en butano. Básicamente son los dos gases de mayor proporción. Y después tenemos el biogás. Este biogás es el menos usado, sobre todo en domiciliario, pero cada vez lo empezamos a sentir más, digamos, cada vez está más en boga. Y no es nada más ni nada menos que el gas de la fermentación anaeróbica de residuos orgánicos, animales, vegetales. Biodigestores, ¿han escuchado hablar de biodigestores? Bueno, si no escucharon, les cuento siempre la anécdota rápida, que por ejemplo, el relleno sanitario, que aloja la mayoría de los residuos de Capital Federal y los municipios de zona norte y varios de la zona oeste, recibe los residuos ahí, el relleno sanitario de Seance, en Campo de Mayo, tiene una serie de cañerías en todo el relleno, son montañas gigantes, para el que no lo conoce, montañas creo que el último relleno que está abierto, que se siguen incorporando, porque los otros están cerrados, tiene más de 50 metros de altura, para que se den una idea, son impresionantes. Ese relleno y todos los demás rellenos tienen distintas perforaciones. Esas perforaciones están de por sí, son como tuberías que uno los ve, son tipo chimeneas. ¿Por qué? Porque la descomposición de los residuos genera gases, la mayoría ricos en metano. Si uno no pone esos venteos, los rellenos sanitarios explotan. Y ustedes me dirán, ¿explotan? Sí, han explotado y muchos. En Argentina ha explotado uno, pero en el mundo han explotado varios. Entonces, bueno, hasta ese entonces, un relleno sanitario bien hecho tiene que tener los venteos. En el relleno sanitario Norte 3, de ahí de Campo de Mayo, lo que se hicieron fue empezar a colectar esos venteos. Empezaron a captar el gas, ¿y qué hicieron? Lo llevaron hasta una planta, le sacaron las impurezas y demás, y lo metieron en un motogenerador para producir energía eléctrica. Eso es un uso, pero se está dando. Está bien, no es demasiado eficiente en cuanto a que vos necesitas grandes cantidades de residuos para producir algo de energía eléctrica, pero es algo. Antes lo estabas venteando. Entonces, como ese uso vos lo podés meter en un biodigestor, podés poner residuos de algunas características en un biodigestor, y sacar gas, y usarlo para una cocina, para lo que sea. Bueno, ¿cuáles son las distintas características? O lo que más nos va a importar, de alguna manera, a nosotros, lo que más nos va a importar si es tóxico o no, eso primero. Y cómo va a funcionar con nosotros. Y después, la densidad del poder calorífico. Acá tenemos un cuadrito debajo, donde tenemos esas dos características. El poder calorífico, particularmente a nosotros que nos gusta sacar cuentas de todo, es importante porque nos da idea de qué tan eficiente para el proceso de combustión es. Fíjense, el gas manufacturado tenía, estos números los van a ir viendo, yo ahora les voy a dar algunas reseñas, pero tiene 4.500 calorías por metro cúbico, mientras que el gas natural tiene el doble. ¿Qué pasa con los gases estos licuados? Bueno, obviamente que por metro cúbico, este poder calorífico es por metro cúbico,
como está concentrado, tiene 22.000, 27.000, tiene un poder calorífico mucho mayor. ¿Cómo lo ven? ¿Han salido del campamento? ¿Vieron las garrafitas que tienen? Las garrafitas portátiles de los mecheros. Bueno, si todos tienen la suerte de tener gas natural, lo pueden ver ahí. Bueno, ¿vieron qué rápido se hierve el agua? ¿Vieron qué llama fuerte tiene? Bueno, eso es parte de esto, ¿no? Del poder calorífico que tiene. Y el biogás tiene detrás, con 5.500, o sea, un poquito más que el gas manufacturado, pero miren, es más que el gas manufacturado. Para darse una idea de algunos valores, si ustedes agarran la boleta de luz, de gas de sus domicilios, van a ver que, por ejemplo, acá Metrogas, lo que nos cobra, el metro cúbico que nos cobra es un gas natural de 9.300 calorías por metro cúbico. ¿Qué quiere decir? No siempre viene de 9.300, puede venir de 9.100, 9.350, 9.250. Pero siempre, ¿qué hace? Te toma el consumo Metrogas y te lo divide, te lo lleva todo a un gas normalizado de 9.300 calorías por metro cúbico. Si tienen curiosidad, fíjense, pero en realidad es el gas que nos vende. Eso con respecto al poder calorífico. Con respecto a la otra característica importante, que es la densidad, fíjense los gases menos densos que el aire son el gas manufacturado y el gas natural. ¿Esto qué quiere decir? Que suben los gases. Y después tenemos el gas licuado, los dos gases licuados, y el biogás, que son más pesados que el aire. Esto es muy importante, porque cuando nosotros tenemos, por ejemplo, garrafas de GLP, de gas licuado, no las podemos poner en sótanos. ¿Y por qué es esto? Porque si tenemos una pérdida, se va almacenando abajo. Generalmente los sótanos tienen como rejillas, ventilaciones arriba, y como este gas es más denso que el aire, se acumula abajo. Entonces es muy peligroso. Por eso es que la normativa te dice no podés instalar garrafas, chanchas, como se le llame, tubos en sótanos. Acuérdense de eso. Bueno, acá, saliendo de las características, los tipos de gases, vamos a tratar la mayoría de la clase con gas natural y al final alguna reseña de este gas licuado. Básicamente lo dividimos en dos categorías. El país está distribuido en las ciudades que tienen gas natural por redes y las ciudades en las que no. Las ciudades en las que no, o los lugares donde no, se distribuye por garrafas, como les decía. Acá pueden ver garrafas, cilindros, se le puede llamar también, y esto puede ser, esto más normalmente en los lugares urbanos, porque hay una distribución, una reposición, por eso son más chicos, y en los lugares, en los campos, por ejemplo, se suelen usar estos recipientes, estos tanques, también se les llaman chanchas, Zeppelin, que tienen mucho más cantidad, ¿no? Mucho más volumen, porque se recambian cada 15 días en ese caso. ¿Qué pasa en los lugares donde tenemos redes? Una Bueno, pregunta. Sí. ¿Las chanchas en realidad se rellenan o se cambian? Porque las veo como demasiado grandes como para ir cambiándolas. Sí, la mayoría se llena, se rellena. Depende de la dimensión. Generalmente los cilindros se cambian. Pero ahí sí, va el camioncito de en este caso IPFE, IPFGAS, todo lo demás y se rellena. Obviamente tienen que ir ellos porque es una operatoria con cierto riesgo. ¿Sí? ¿Quedó más o menos? ¿Contestada? Sí, gracias. Bueno, y el resto de las ciudades que tiene gas natural por redes, se distribuyen a baja presión y a media presión, a nivel urbano. Después vamos a ver a nivel de domicilio. Cuando el consumo era bajo, todas las redes eran a baja presión. O sea, los gasoductos esos que vienen a alta presión, arriba de 2 kilos por centímetro cuadrado. Cuando pasan, antes de entrar, digamos, a las ciudades, o en las zonas alejadas, hay plantas reguladoras que bajan la presión y bajan a media o a baja presión. Antiguamente, cuando no había mucho consumo, directamente bajaban a baja presión y llegaban hasta los domicilios en baja presión. Cuando empezó a crecer el consumo, si seguían distribuyendo en baja presión, las cañerías tenían que ser mucho más grandes. Entonces tuvieron que, obviamente, ir a elevar la presión del gas. Entonces se hacía un rebaje, venía
el gasoducto de alta presión, digamos, en las fronteras de las ciudades se bajaba a media presión, ahí ven las presiones, y antes de entrar al domicilio hay reguladores que lo bajan a baja presión. Entonces, por eso acá la distinción. El gas manufacturado se distribuía mucho en baja presión porque no era mucho el consumo. Eso respecto a los dos tipos de redes. Y ahora, dos slides bien de actualidad. Uno primero, perdón, de lo que les dije, cómo está el país con los gasoductos. Miren, los primeros gasoductos fueron desde Comodoro Rivadavia, después se expandieron a la zona austral, a la cuenca austral, tenemos la cuenca del Neuquén ahora también, tenemos la cuenca de Cuyo, en Mendoza, arriba tenemos también los primeros dos gasoductos que se hicieron fueron de Comodoro Rivadavia y de Campo Durán, de arriba, desde la zona de Jujuy. Ahí tenemos gas de Bolivia y gas argentino, los dos. Y hay varios gasoductos, bueno, el último que se hizo fue el GENEA, que viene de toda la zona de Chaco, norte de Santa Fe, y hay algunos gasoductos que tienen vinculación con Bolivia, por supuesto, porque importamos, y con Chile. El año pasado se dieron vuelta algunas veredas para exportar. Ahora son, creo que las están dando vuelta otra vez, pero bueno, para que vean cómo está ramificado en gasoductos, que bastante cubierto está el país. Y lo que es la zona de Provincia de Buenos Aires, zona centro, La Pampa, San Luis, Mendoza, vean que está bastante ramificado. Esto para que tengan una idea. Bien, y bien de actualidad, quería dejarles un pantallazo de cómo ha impactado no solamente el COVID, digamos, esta pandemia que tenemos este año, sino también hacer unos puntos de comparativa con la crisis económica que venimos sufriendo hace un tiempo. Esta es, dos gráficos, les voy a mostrar rápidamente, esto de la página del Enargas. Esto es comercios y pequeñas industrias. Y acá se ve claramente, en línea, las barras celestes son del 2019, las otras son del 2020, y miren cómo enero, febrero y en marzo se nota mucho una caída de la industria. Eso tiene que ver con dos cosas, pero particularmente con que las industrias se pararon en ese momento, si se acuerdan, y la gente migró mucho a sus hogares. Vean que esto se mantiene. Y después, si vemos residencial, esto es en todo el país, vean cómo va creciendo. Acá hay una salvedad, y el Enargas dice que este año y el año pasado se empezó a notar también un poco la baja en cuanto a consumo de gas por la crisis. No obstante, se ven en los últimos, desde mayo, por ejemplo, mayo, junio, que empieza a crecer, y esto es porque la gente está más en su casa. El gas domiciliario empieza a crecer. ¿Qué pasa con marzo y abril? Marzo y abril estuvieron muy afectadas porque ni siquiera Metrogas y las distribuidoras podían ir a hacer la medición física de los medidores en los distintos domicilios. Entonces acá se tomaron estimaciones y por eso no hay tanto crecimiento. Pero ya se ve en mayo, junio, y hay algunos indicadores de julio y agosto que muestran que subió mucho el consumo de gas. Esto simplemente como para que tengan ese pantallazo, en la página del Enargas pueden ver muchas más estadísticas si quieren. Bueno, y les vengo mencionando el Enargas, y no les digo, les dije qué es, pero no cuánto nos regula, y siempre es importante tener el marco regulatorio. ¿A dónde tenemos que ir para ver si cumplimos con toda la normativa de nuestra instalación que estamos proyectando? Primero, el código de edificación del municipio donde nos encontramos, donde vamos a hacer la instalación. Siempre damos como referencia el de la Ciudad de Buenos Aires porque es el más completo, uno de los que crean el resto de los códigos, pero en el municipio donde vayan a hacer la instalación de gas tienen que ir y decir, necesito la normativa de gas de este municipio. Luego tenemos el Enargas, que rige para todo el país, y que básicamente los códigos de edificación adoptan el Enargas o citan las normas estas, y son las normas, las NAC 200 del 82, que son las instalaciones domiciliarias, y las 300 son de los artefactos. Yo a lo largo de la presentación les voy a ir mencionando la normativa. No obstante, acá les dejo el link del Enargas. Les dejé el link porque no es tan intuitiva la página del Enargas. Van a ver que tienen como secciones principales y no van a encontrar nunca las normas. Vayan arriba a la derecha, ahí en secciones, creo que es institucional,
secciones y tienen la normativa toda por categoría y por cada una. En cuanto a los artefactos, los materiales, es importante que vean materiales normalizados en IRAM. Ahí les dejo también la norma IRAM. Bueno, obviamente somos responsables como profesionales de la instalación. Es responsabilidad del propietario y del matriculado que firma. ¿Ustedes podrían hacer una instalación de gas? A ver qué me dicen. ¿Con el título? ¿Podrían? ¿Qué opinan? ¿No necesitas el gasista matriculado para eso? Necesitas un gasista matriculado. La buena noticia es que un ingeniero civil tiene que hacer muy poquito para tener la matrícula del gasista matriculado. Es más, el gasista matriculado, o sea, un ingeniero civil tiene matrícula A, y un gasista matriculado normal puede tener B, C, pero sí, es casi un trámite para un ingeniero civil cuando se reciben tener la matrícula de gasista. Así que al que le interese, sepa que ustedes sí pueden hacerlo, o sea, tienen las condiciones. Bueno, dicho esto, vamos a ir viendo las distintas partes de las cañerías. Como en un domicilio. Llegamos hasta el domicilio y ahora nos metemos de la línea de edificación para adentro. Bueno, vamos a ver distintas partes y cómo se calculan materiales y demás. Para esto tenemos básicamente viene la cañería maestra, que es la cañería pública, supongamos de Metrogas, y ahí nosotros cuando pedimos la autorización para conectarnos, se hace la prolongación domiciliaria. La prolongación domiciliaria es, esperen que me voy a poner algún color para poder ir señalando. La prolongación domiciliaria se denomina la cañería que está desde 20 centímetros por fuera de la línea municipal, que es la que está al frente de la vivienda, hasta los medidores. Eso es la prolongación domiciliaria. Ahora les voy a explicar más, vayan quedándose con este gráfico. Yo no sé cómo hago para que se vaya esto. Ahí está. Luego tenemos los medidores, propiamente dicho. Algo que no les dije, dentro de la prolongación domiciliaria va a estar la planta reguladora. Yo les dije que venía generalmente, ahora ya vienen todas las redes de media presión, e internamente al domicilio no podemos trabajar con media presión, sino con baja presión. Entonces ahí es donde se baja la presión. Vamos hasta la sala de medidores, si tenemos un edificio, y de la sala de medidores salen la cañería interna. Desde cada medidor, acá, a diferencia de agua, cada unidad funcional, cada departamento, cada vivienda tiene su medidor, entonces ahí salen las distintas cañerías internas donde van hasta los artefactos. Y luego de los artefactos, en los recintos, vamos a tener las ventilaciones. Ventilaciones para varios artefactos, ventilaciones para, por ejemplo, artefactos de tiro balanceado, o ventilaciones permanentes. Ya vamos a ver qué significa cada uno. Vamos a ver algo también de pruebas y recomendaciones que hay que hacer para probar la instalación. Pero vamos uno por uno. ¿Sí? Uno por uno rápidamente a ver qué es cada cosa. Me frenan, ¿eh? ¿Van entendiendo hasta ahí? Sí. Bien, bueno, vamos con la primera parte, la prolongación domiciliaria. Les dije, desde 20 centímetros por fuera de la línea de edificación hacia los medidores. ¿Y qué tenemos ahí? Bueno, tenemos aquí abajo la conexión de servicio primero, cómo nos conectamos a esa cañería maestra pública. Aquí tiene las distintas partes, esto está todo regulado, una vaina curva regulada y que te tiene que aprobar Metrogas. Viene una llave y luego entra con un gripper y demás. Y luego llega hasta los medidores. Tenemos ese tramito hasta la planta reguladora. Perdón, hasta la planta reguladora, no medidores todavía. Ahí se baja todo esto que estamos viendo, esta conexión de servicio, esta vaina y demás, todo es en media presión, acuérdense. Hasta que llegamos a la planta reguladora. La planta reguladora sí o sí tiene que estar en el frente del edificio. Van a ver que, bueno, si van prestando atención van a empezar a verlo. Luego tenemos la prolongación, que es una cañería que va enterrada, puede ir suspendida por el subsuelo, va hasta la sala de medidores. Este es el caso más completo. Y aquí les dejo lo que es un gripper, una vaina. Bueno, ¿qué le sigue? Vamos a ver la planta reguladora. Planta reguladora
Podemos tener una planta reguladora de una vivienda o de un edificio que tenga, a su vez, muchos medidores. Entonces, es ahí donde el regulador no está en el mismo lugar físico que los medidores. En el caso de una vivienda, sí, tenemos en el mismo lugar. Van a ver en el frente de una casa, sí, generalmente una garita, un nicho de 60 por 80, 40 por 60, ¿dónde van a ver esto? Una foto, la foto que tienen a la derecha. ¿Ven? Básicamente, acá tienen un planito de cómo es, de las características, pero básicamente van a ver esta foto. ¿Qué tienen acá? Bueno, acá van a tener, ¿vieron la cañería de la izquierda? ¿Ven el cursor mío? Que viene la cañería desde abajo. Bueno, esto viene desde la vaina, desde el gripper que les mostraba recién. Primero van a tener una llave de paso, obviamente. Esta llave de paso la tienen que tener siempre. Después sale, el gas está acá, en esta cañería de bronce viene en media presión. Y llega a este círculo, a este artefacto circular, que es el regulador. Este baja la presión y va al medidor. Acuérdense, es una sola casa, un solo medidor, entonces está todo junto. Sale el medidor y ya sale, acá se mide obviamente lo que se consume, y sale a baja presión hacia la vivienda. Esto es en el caso de una vivienda, un solo nicho, donde tenemos regulador y medidor. Y la prolongación domiciliaria es muy cortita, ¿ven? Dijimos que la prolongación domiciliaria era de 20 centímetros de la línea municipal hasta el medidor. Miren lo cortito que es. 20 centímetros de acá más esto. En cambio, cuando tenemos un edificio donde vamos a tener, salté una batería de medidores, ven esta foto, vuelvo para atrás ahora, no puede estar en el mismo lugar, o sea, la sala de medidores generalmente no está sobre la línea municipal. ¿Por qué no está sobre la línea municipal? Bueno, porque a todos les gusta tener frente. Los edificios tienen locales, tienen entradas a cocheras, tienen la entrada propiamente al edificio. No le podemos ocupar, no sé, 1,5 metros, 2, con una sala de medidores. Entonces se pone atrás en un subsuelo. Entonces tenemos un tramo más largo. Si volvemos a anterior, a esta, ¿lo pueden ver o va con un delay la imagen? Yo por ahí voy muy rápido. ¿Ahí están viendo el edificio completo? Sí. Sí, ahí se ve. Perfecto. Este es en el caso del edificio, la prolongación domiciliaria, tenemos 20 centímetros afuera, la planta reguladora en la línea municipal, un tramo de cañería que va hasta la sala de medidores, como les dije, está al fondo. Vamos a ver la planta reguladora y más adelante la sala de medidores. Avanzo nuevamente. Planta reguladora. Una planta reguladora más grande, ya no es solamente un reguladorcito al lado del medidor como teníamos en una casa, en una vivienda. Tenemos por lo menos tiene que haber 2 reguladores. Y pueden ver acá abajo, la foto que está rodeada por ladrillo a la vista, cómo está la planta. Siempre al lado izquierdo viene el gas a media presión, de la calle. Acuérdense, cañería más chica, lleva un gas, el mismo caudal, pero mayor presión, entonces necesita un diámetro menor. Obviamente cada una con su llave de paso, 2 reguladores, uno siempre backup, siempre en edificios, y después sale, cuando ya este regulador transforma a baja presión, sale hacia la sala de medidores. ¿Qué otras características tenemos acá? Bueno, unión doble siempre, antes y después del regulador. ¿Por qué es esto? Bueno, si hay que hacer una reparación, no tengo que cortar el caño, puedo sacar la unión doble y repararlo. ¿Qué más hay? ¿Qué otra cosa más? Bueno, una cúpula aislante, ¿ven acá abajo? Este lo tiene acá abajo, este lo tiene acá arriba. Esto es básicamente para que no se induzca ninguna corriente eléctrica a esta cañería que es metálica, básicamente, ahora lo vamos a ver. ¿Qué más? Bueno, las llaves. Siempre tiene una llave antes y una llave después. Si hay que hacer una reparación, se corta el tramo, primero siempre se corta el gas, se abren las uniones dobles y se repara. Bueno, el funcionamiento del regulador, no me quiero detener mucho para que no se haga muy largo, pero acá tienen la norma Energas NAG 235, van a tener los reguladores. Un regulador generalmente, ténganlo como orientativo, de este calibre anda hasta 5 viviendas, de este calibre. Después podemos tener más grandes y puede ser
puede ser Juan funcional. Pablo, Sí, ¿te puedo hacer una consulta? claro. No sé si lo dijiste y no lo escuché, pero ¿por qué pones 2 reguladores? Uno siempre tiene que estar de backup en edificios. Acá depende mucho acá hay muchas viviendas, entonces si se nos rompe uno tenemos que seguir, tiene que seguir prevaleciendo el servicio y tiene que funcionar el otro. En plantas reguladoras donde tengamos donde se requiera más de un regulador, porque acá si haces el cálculo, te da un regulador. Te dice, no, acá por cálculo con un regulador me alcanza. Bueno, siempre tengo que poner uno de backup. Si tengo, no sé, 4 reguladores, tengo que tener uno o varios de backup. Eso depende de dónde esté, pero, o de la funcionalidad que le quiera dar. Pero siempre tengo que tener alguno de backup. ¿Sí? ¿Quedó? Dale, gracias. Sí, perfecto. Perfecto, bueno. Acá tenemos 2 baterías de medidores. Pasamos de la planta reguladora, un tramo de cañería de prolongación domiciliaria, hasta llegar a la sala de los medidores. La sala de los medidores tiene los barrales, que se le llaman, o parrales también le llaman, donde llega el gas a baja presión y acá están los espacios para cada medidor. Tienen una distribución superior, seguramente esto está en un subsuelo, entonces la cañería viene de arriba y distribuye, y acá tenemos a la derecha una distribución de seguramente una sala de medidores en planta baja donde viene desde abajo. Todas estas dimensiones están reguladas, no es que nosotros podemos proyectar la instalación y decir, bueno, tomo las distancias entre estas distintas cañerías como yo quiero, no. Está todo regulado y Metrogas o la distribuidora que venga a probártelo va a medir esto y va a probártelo en función de esto. Para que entren los medidores, para que esté el espacio entre medidor y medidor. Está todo dimensionado, por ejemplo acá 55, por ejemplo tiene que tener hasta 4 de estos barrales para que no se haga muy alto. Imagínense, 55 y demás, ahí tenemos 2,20 m al último. Supónganse que el medidor último esté un poquito más bajo, y va a estar en los 2 metros. ¿Esto para qué es? Para cuando viene la gente de Metrogas a tomar lectura de cuánto consumía en el mes, pueda llegar y no se tenga que subir una escalera y demás. Entonces no puedo tener 5 barrales de estos que se me vaya muy alto. ¿Qué otra característica hay acá? Por ejemplo, en el de la izquierda, es uno que se diseñó para el gas manufacturado. ¿Y por qué les digo esto? Porque hay un sifón acá abajo, ¿ven? ¿Ven mi cursor? Entonces, ¿qué pasa? Y una purga abajo del todo. Entonces, eso quería decir que esta instalación está dimensionada para un gas que tuviera humedad. Entonces, cuando distribuyera el gas, si no tenía esto, se me iba a acumular acá abajo el condensado, el líquido, y no me iba a dejar pasar el gas. Eso es difícil que lo vean ahora en nuevas instalaciones, porque como el gas natural es seco, es difícil que lo vean. Bueno, pasamos. Y vemos una foto de lo que puede ser en planta baja una sala de medidores, obviamente está recién construyéndose, vienen desde afuera, desde la izquierda, las cañerías de media, acá están la sala de medidores, los distintos, esperando ahí los parrales para los medidores, y las cañerías más gruesas salen, perdón, les dije al revés. Desde la derecha viene el gas a media presión, ven que viene una sola tubería. Me dejé engañar por el diámetro, pero acá no porque los consumos se reducen mucho, por eso. Desde la derecha viene a media presión, pasa por los medidores que se van a colocar y sale a cada unidad funcional, ven, desde cada medidor sale una cañería. Esta cañería ya deja de llamarse cañería de prolongación domiciliaria para llamarse cañería interna. Algunas características o tips que tenemos que tener en cuenta, bueno, la ubicación tiene que ser lo más, de la prolongación domiciliaria, eso desde la planta reguladora hasta la sala de medidores, tiene que ser lo más directo posible. Y tener una pendiente más o menos del 1% hacia la línea municipal, o línea oficial de edificación, como es ahora en el código. Si va por trinchera de mampostería, bueno, puede ir hasta 40 centímetros de la superficie. Si va directamente enterrado, tiene que estar a partir de 60 centímetros. ¿Qué más? Bueno, las válvulas esféricas, como el accesorio principal, antes de cada medidor. ¿Te hago una pregunta? Sí, claro.
¿Por qué se le da pendiente? ¿Por el tema de la humedad, como dijiste hoy, o por qué? Sí, ¿Para qué? es una característica que se tomaba de cuando había humedad, pero aparte, por si hay algún... Es difícil que el gas vuelva porque el gas ocupa todo el espacio, pero por alguna característica siempre está hacia afuera, la pendiente. Perdón, tengo una consulta. Sí, claro. ¿Cómo es? ¿Los de Metrogas pasan todos los meses por los edificios y se fijan cuánto se consumió en los medidores tipo adentro del edificio? La mayoría sí. Salvo que sean medidores electrónicos que puedan ser telemedidos. Pero si no, sí, la mayoría sí. Y en el país, ni hablar, pasan. Por eso ahora en la pandemia, los primeros meses no podían por el aislamiento, y se hizo una proyección. No se tomaron las lecturas. Hay que ver cómo se corrige ahora, ¿no? No estoy tan al tanto de la normativa de las distintas resoluciones, pero no era el gas efectivamente consumido, sino una proyección. Bueno, materiales, revestimientos y uniones. Esto es importante. Históricamente se usaron los materiales metálicos, obviamente, hierro negro, hierro zincado, y los accesorios eran de fundición, las uniones, las curvas. Pero ahora está cada vez más en uso, porque por practicidad, por costos y demás, los plásticos. Estos plásticos no son los plásticos solamente, porque el gas es un fluido que requiere algunas condiciones, entonces tengo que tener un metal. Estos plásticos, los famosos que se termofusionan, son de polietileno por fuera, que es este plástico, que protege sobre todo a la corrosión y demás, que antes los hacían, antes que protegía, bueno, los revestimientos asfálticos, resinas epoxídicas, no sé, cintas de polibar, de PVC, esto era lo que protegía al caño. Bueno, ahora los materiales más usados son estos termofusionados, estos plásticos, que el alma es de acero, pero digamos, por fuera son de polietileno. Lo mismo los accesorios. Acá les dejo la normativa para que vean cada uno, cómo está regulado cada uno. En cuanto a uniones, en baja presión pueden ser roscadas, tanto metálicas, y en el caso de estos plásticos se termofusionan. Si tenemos generalmente hacia el final de las clases tenemos la visita virtual de un fabricante. Entonces ahí les explica un poco más, les muestra fotos del proceso de termofusionado, básicamente de una máquina, una termofusionadora, que calienta, tenemos una pieza de unión, esa pieza de unión se calienta con una parte del caño, una vez que están calientes se los saca y se enchufan entre sí, se enchufan calientes, hay que ver ahí cómo quedan, y después lo que se hace es termofusiona el otro lado, ya con el otro lado del accesorio intermedio, con la otra parte de la cañería, se saca, cuando están calientes también se une, y ahí quedan unidas las cañerías. En cambio con el hierro negro y hierro zincado, se hace a rosca la baja presión. ¿Qué pasa en media? En media hay que hacer una soldadura eléctrica. Ya es otra cosa, bien que acá ya el usuario escapa un poco. Es difícil, bueno, va a tener que tener otra condición el gasista matriculado para que ya sepa soldar eléctricamente una cañería de media. Ya hay otra especialización. Ahí les digo también la normativa. También hay electrofusión. Esta electrofusión, en vez de oprimirle, digamos, temperatura, la temperatura son más o menos 240 grados centígrados, en vez de darle temperatura para unir las cañerías, se le da una corriente eléctrica que hace, básicamente es un fenómeno parecido, pero eléctrico. ¿Qué más vemos acá? Bueno, otra cosa, vimos materiales, revestimientos, una prueba de hermeticidad, les dije que íbamos a hablar de prueba. Cuando uno tiene toda la instalación lista, para llamar a Metrogas y decirle, aprobame la instalación, tenemos que hacer una prueba de hermeticidad, o van a hacer una prueba de hermeticidad. Nosotros obviamente la hacemos antes, para corroborar. ¿Qué es esto? Bueno, en las cañerías de media se le aplica hasta 4 kilos, se llena la cañería con un fluido con 4 kilos de presión, y durante 15 minutos no tengo que registrar pérdidas. Se pone un manómetro, para ver cómo la disminución de presión,
y no tiene que haber pérdidas. Para baja presión en domicilio se usan 200 gramos o 0,2 kilos durante 15 minutos. Esta es la prueba de hermeticidad para probar la instalación. Bueno, la sala de medidores, ¿qué características tiene que tener? Varias características. Una ya les dije, todo medido. Todo tiene que estar con su medición, los barrales, los medidores a distancias. Acá ven un medidor, a la derecha. ¿Esto cómo está? Bueno, primero tenemos una llave de paso candado. Esta llave de paso candado, ¿ven que tiene un precinto? Este precinto es porque solamente lo maneja la distribuidora. Yo no puedo manipular este precinto. ¿Por qué? Porque estaría manipulando el consumo. Viene el pilar, viene el medidor y sale el gas de baja presión. Ven acá que un medidor aproximadamente está preparado para 10 metros cúbicos hora. Ese es el caudal que tienen estos medidores convencionales domiciliarios. Los medidores los pueden ver en la 237, en la norma 237. Bueno, ¿qué otra característica tienen las salas de medidores? Van en planta baja y en planta alta puede ser, pero, perdón. Está prohibido en planta alta, puede ser en subsuelos o en planta baja, ¿sí? Tiene que ser lo más cerca posible de la línea. Por más de que yo le digo no se puede poner en la línea municipal, tiene que ser lo más cerca posible. No puedo poner en un segundo piso, en un tercer piso. ¿Qué otras características tiene que tener? Bueno, tiene que ser un recinto donde esté revocado, tenga el piso de material, donde tenga dimensiones mínimas, un ancho mínimo de 1 metro, para que pueda entrar una persona y tomar las lecturas mes a mes. Tiene que tener, muy importante, ventilaciones cruzadas, permanentes, porque siempre hay pérdidas mínimas de gas, entonces tiene que tener una ventilación. La iluminación tiene que ser incombustible, tiene que ser a prueba de explosiones, digamos, tiene que ser hermética, y el interruptor estar siempre del lado afuera, ¿ven? Por alguna pérdida de gas, alguna, no sé, una chispa o algo, tiene que ser, que la chispa puede salir del medidor de la iluminación, por eso tiene que ser hermético y no tiene que ser, tiene que tener un vidrio especial. ¿Qué otras cosas vemos? Bueno, si tenemos, muchas veces estas salas se encuentran en salas de máquinas generales de edificios, algunas veces están aisladas, pero las que están al lado de, por ejemplo, de salas de medidores eléctricos, tienen que tener una cámara entre cada una de las salas. Por esto que les digo, ¿no? Tiene que tener una antecámara. Básicamente, estas son las características principales de una sala de medidor que te va a venir también a inspeccionar Metrogas cuando te apruebe la cañería. Bueno, vamos llegando ya al final, ¿no? La cañería interna, desde los medidores hasta el artefacto. Básicamente los recorridos tienen que ser lo más directos posible, pero acá ya vamos a tener que meternos en distintas unidades funcionales, vamos a tener que pasar por meternos en los distintos departamentos, pero los plenos verticales siempre tienen que estar de uso común, accesibles al uso común. Eso es importante. ¿Qué otras cosas? Bueno, la pendiente siempre hacia el lado de afuera. Pueden estar bajo contrapiso, pero una vez que entren a la vivienda van a estar bajo contrapiso hasta que lleguen a cada artefacto donde van a ir por pared. Básicamente los revestimientos y las uniones es en baja presión, es lo mismo que iguales características que les mencioné para la prolongación domiciliaria. Miren acá a la izquierda tienen cañerías de acero con epoxi, con pintura epoxi, en este color característico y reglamentario, el amarillo para el gas. Y a la derecha tienen una cañería, por ejemplo, del material, un material de polietileno con arma de acero. Bien. Y llegamos a los artefactos. Los artefactos, acá vamos a empezar a meter mucho la seguridad. Los artefactos se dividen básicamente en 2 tipos. De cámara abierta y cámara estanca. Y esto tiene mucho que ver, artefactos hablamos, de estufas, de cocinas, de calderas, de termotanques, de calefones, bueno, distintos artefactos. Esto se divide en cámara abierta y cámara estanca. Básicamente tiene que ver con los gases que emiten. Gases que emiten cuando se produce la combustión. Entonces, los de cámara abierta
son aquellos que la combustión produce gases nocivos, gases tóxicos, y consume oxígeno. Entonces, este intercambio, cuando son de cámara abierta, algunos de estos gases se va a intercambiar con el ambiente al cual estoy calefaccionando o el que tengo en la cocina o demás. En cambio, de cámara estanca, son artefactos cerrados, estancos, en el sentido de que no necesitan el oxígeno del ambiente, ni tampoco expelen los gases estos tóxicos al ambiente, sino que son herméticos y sale todo para afuera, para el exterior. El ejemplo más común de esto es una estufa de tiro balanceado, un calefactor de tiro balanceado. Como ven acá a la derecha, cámara estanca, ¿ven acá la figura de la derecha? Bueno, los tiros balanceados siempre hay que ubicarlos en paredes al exterior. ¿Y esto por qué es? Porque tengo que tener una cañería doble concéntrica, donde poder tomar oxígeno y sacar los gases de combustión. Todo aquel artefacto que no intercambie estos dos tipos de gases con el ambiente al cual estoy yo, las personas, son de cámara estanca. Los de cámara abierta son, por lo menos si uno de estos gases se intercambia con el ambiente, ya es cámara abierta. Y acá vamos a tener dos tipos. Por ejemplo, los que toman oxígeno del ambiente, pero tienen un conducto, como por ejemplo puede ser la figura esta de arriba del medio, que tiene un conducto donde salen los gases acá de combustión, por ejemplo, las calderas, los calefones, los termotanques, generalmente tienen todos conductos para evacuar los gases de combustión. Pero el oxígeno lo toman desde el ambiente. Si ustedes se agachan en una caldera, se agachan en un termotanque, en un calefón, van a ver la llama. ¿Qué quiere decir? Que esa llama se produce con el oxígeno en el mismo ambiente. Ya vamos a ver que también a esto le tenemos que poner ventilaciones, porque si no, nos saca el oxígeno que tenemos para respirar. Bueno, ¿qué otras características? ¿Quedó claro la distinción entre los dos tipos de artefactos? El artefacto de cámara abierta, por excelencia, o sea, es la cocina. La hornalla de la cocina toma el oxígeno para producir la llama, toma el oxígeno del ambiente y saca los gases de combustión al mismo ambiente. No lo vemos, es muy difícil verlo, pero esto intercambia los dos tipos de gases con las personas. ¿Se entendió? Porque esto es muy importante, ya vamos a ir viendo, pero ¿se entendió esto de los dos tipos de artefactos? Sí. Perfecto. Bueno, ¿qué otras características o otros elementos? Siempre antes de un artefacto tiene que haber una llave de paso, siempre. La llave de paso tiene que estar accesible. Van a ver que en las cocinas no puede estar justo arriba de la cocina, de las hornallas, porque va a sufrir. Tiene que estar un poquito corrida, está todo reglamentado. Un poquito más arriba, un poquito más a la derecha. ¿Qué otras características? La unión. ¿Cómo se hace la unión de la cañería que viene por pared con el artefacto? Generalmente son uniones rígidas. En los calefones, las calderas, los calefactores que no se mueven nunca son uniones rígidas. En cambio, las cocinas, por ejemplo, donde puedo llegar a moverlos, son artefactos más móviles, puede tener una unión flexible. Acá ven, en las figuras de abajo, ven la cañería que sale, esto es una unión flexible. Esta unión flexible solamente puede ser de 50 centímetros, de largo no más, y de cobre o aluminio. Esta unión flexible es por algún tipo de movilidad, no sé, abro la puerta, cierro la puerta del horno, se mueve un poquito, pero no es que yo puedo sacar a pasear la cocina. Por eso también se limita a 50 centímetros. Bien, ¿qué más? ¿Dónde lo puedo ubicar? Generalmente traten de ubicar en locales ventilados, por este intercambio que les digo. No expuestos a corrientes de aire, ¿por qué? Para que no me apague los pilotos, la llama piloto. Por más de que hay algunos, los más modernos, y en esto de aplicar conceptos de sustentabilidad, hay pilotos que vienen eléctricos, para no tener la llama prendida siempre. Entonces, se prende el piloto y después empieza a consumir gas. ¿Qué otro más? Bueno, los artefactos, acá hay una distinción muy importante. Una ya se lo dije. Te hago una consulta antes de que avance. Sí. ¿A qué llamas lugar ventilado, digamos? Los locales, y los locales tienen que estar ventilados, digamos, no pueden ser locales totalmente herméticos. Ya vamos a ver las ventilaciones permanentes que van a tener.
Por ahora dame crédito. Pero tampoco lo pongas en un pasillo que sepas que tengas muchas corrientes de aire. ¿Sí? Porque Ok. se me va a apagar el piloto. Y ahí voy a tener si no tengo una termocupla, que es una válvula de seguridad, voy a perder gas. Bien. Otra característica de dónde puedo ubicar y dónde no los artefactos, si podemos pensar al artefacto, a una garrafa como un artefacto, nunca en sótanos. Nunca en sótanos, acuérdense, por la densidad. No sale el aire, si hay una pérdida. El gas, perdón. Y otra característica depende de si son de cámara abierta o cámara estanca. La normativa es muy rigurosa con esto, y tiene que ver con un tema de seguridad. Todo aquel artefacto de cámara abierta que pueda llegar a intercambiar algo con el ambiente no se puede instalar ni en dormitorios, ni en baños, ni en pasillos que unan dormitorios con baños. En estos 3 tipos de locales no se pueden instalar, está prohibido. Esto tiene que ver con la seguridad, con que las personas en esos lugares tienden a estar mucho más en reposo, o durmiendo más, y de estas catástrofes pasan y mucho, así que hay que ser muy cuidadosos. Los de cámara abierta, ¿Puedo hacer una consulta? sí, ¿cómo no? Perdón, ¿esto es una normativa medianamente actual o es de hace Sí. mucho? No, no es actual, es del Enargas, que tiene años. La instalación que vos estás pensando, que no está así, no debería estar aprobada. Sí, Está bien, esa era mi duda, gracias. Sí, no debería estar aprobada. Ojo, si vos tenés un tiro balanceado, sí lo podés tener en una habitación, porque es de cámara estanca. Los de cámara estanca sí podés tenerlos, los que no tienen intercambio con el ambiente, sí podés tenerlos en esos locales, en baños, en dormitorios o en pasillos. Ojo con eso. Mirá bien si el artefacto es de cámara, es un tiro balanceado o no. ¿Y en cocinas? De cámara abierta, digo. Las Artefactos. cocinas no pueden estar nunca en dormitorio. Es raro, pero bueno, puede pasar en un buen No, ambiente. no, no. Perdón, artefacto de cámara abierta en una cocina. O sea, por ejemplo, una caldera o un calefón. Sí, en cocinas pueden estar. Los de cámara Ah. abierta solamente están prohibidos en dormitorios, en baños y en los pasillos que unen estos dos locales. En el resto Listo, sí, gracias. en comedores, en cocinas, en salas de estar, sí pueden estar. Y pero entonces en un monoambiente, ¿cómo se hace con la cocina, por ejemplo? Que es cámara estanca, que es cámara abierta, perdón. Bueno, en un monoambiente hay que es una excepción, obviamente, porque es un único ambiente. En el caso de haber un único ambiente, se puede, pero ahí hay que ser muy, muy, muy rigurosos con las ventilaciones permanentes. Porque se supone que ese monoambiente es todo, entonces no es exclusivo. Ahí tenemos que tener ventilaciones cruzadas, permanentes, rejillas permanentes que ahora vamos a ver, y controlarlas muy seguido. Esto sí es peligroso, no podemos dudar con esto. Pero bueno, sí, es el gris ahí que tenemos en la norma, pero Metrogas lo va a controlar. ¿Sí? Sí, te hago una consulta. Comentaste Sí. algo de que en subsuelos no se podrían colocar artefactos. En este caso, que es gas natural, pesa más igual que el aire. Eso me quedó como la duda. Y si se puede o no, o si hay subsuelo, nunca podríamos poner un artefacto con gas en el subsuelo. Yo me refería a los artefactos con gas licuado, Con gas licuado, con gas natural se podría. Hay que ver ahí particularmente, la verdad que ahora se me escapa bien qué dice la normativa de gas natural en subsuelos. En principio no lo prohíbe, por ahí hay que ver las particularidades. Pero yo me refería a aquellos artefactos que tengan gas licuado. ¿Vieron las cocinas? Hay cocinas que vienen, si uno entra a la página de algún proveedor de electrodomésticos, en algún apartadito te puede decir, ¿qué querés? ¿Picos para gas natural o picos para gas licuado? Porque son distintos, la presión del gas es distinta. Se puede cambiar los picos y demás, pero yo me refería a esto. Aquí hay artefactos que se pueden abastecer de gas licuado, y eso es prohibido en subsuelos. Perfecto, gracias. Bien, acá tenemos los que les expliqué recién, los de cámara abierta, que son cámara abierta, pero tienen un intercambio, viene a la izquierda uno solo, solamente el oxígeno del aire,
el resto lo sacan al exterior por un conducto, una foto abajo de esto es un termotanque. Ya vieron la diferencia entre termotanque y calefón en provisión de agua caliente, así que ya saben de lo que hablo. En el medio uno de cámara estanca, ven que tiene esto es un tiro balanceado, lo que normalmente llamamos tiro balanceado. Tenemos un cilindro que atraviesa la pared, doble concéntrico. Por fuera entra el oxígeno, toma de afuera el oxígeno, no se mezcla, va adentro de la cámara del calefactor, se produce la combustión y salen los gases de combustión por un círculo concéntrico interior. Como les digo, no hay mezcla entre ellos. Y a la derecha, una cocina. Y como ven, muy marcado acá las ventilaciones permanentes. ¿Sí? En todo lugar donde haya artefactos de cámara abierta, tiene que haber rejillas de ventilación permanente. Sí o sí. Con esto, chicos, no dudemos. Y bueno, de hecho, hace unos años que se acuerdan cuando hubo dos hechos muy particulares con el gas. Uno fue una explosión que hubo grande en Avenida Pueyrredón, casi cerca de Santa Fe. Yo vivía a 2 cuadras, me acuerdo. No me acuerdo en qué año fue, creo que fue 2004 o 2005. Fue un departamento que estaba deshabitado, se empezó a acumular gas, una pérdida de gas, explotó, pero explotó que se destruyeron los vidrios ahí en la esquina justo esa de Marcelo T. y Pueyrredón, hay una cafetería, todo vidrio de arriba, se rompieron todos los vidrios. Bueno, los departamentos de arriba y de abajo se destruyeron. Enfrente, o sea, del lado del frente de Pueyrredón, que es una avenida grande, hay una puerta, hay un edificio que tiene una puerta de madera grande, la arrancó de cuajo, para que se den una idea. Fue un incidente, podríamos decirlo, muy importante. Desde ese entonces, Metrogas se puso muy riguroso y empezó a inspeccionar. Y desde entonces que se empezaron a hacer muchos cortes de gas en los edificios. Y pasaban departamento por departamento a ver si tenías las ventilaciones. Y si no lo tenías, no te habilitaba. Y muchas veces, si no lo tenía 1 o 2 departamentos, no habilitaban el gas para todos. Podías estar meses sin gas. Así que desde ese momento se empezó a poner restrictivo. El otro accidente mucho más grave que hubo fue el de la caldera que explotó en Santa Fe, en la ciudad de Santa Fe. Bueno, se derrumbó casi todo el edificio, eso es un poquito más acá. De ahí se creó una especialización en calderas, una normativa muy particular en calderas. Pero bueno, lamentablemente a partir de los accidentes es que se controla o que se sacan normativas aplicables. Nosotros desde acá tenemos que estar educando, digamos, con el ejemplo y tratando de ir por delante, no por detrás. Bueno, acá abajo tienen una representación, afuera la cañería maestra, este es un caso de una vivienda unifamiliar, una casa. Tenemos la conexión, el medidor con el regulador de presión, se mete en la cocina, tiene su llave de paso a la cocina, va al lavadero, esto creo que es un calefón, con su llave de paso también, y las ventilaciones permanentes. Acá arriba, acá abajo, arriba y abajo. La ventilación permanente siempre tiene que estar una arriba y una abajo, y si puede ser cruzada, mejor. En 2 paredes cruzadas, mejor. Seguimos. Bueno, la parte de ventilaciones. Puede haber conductos colectivos que vayan conectando piso a piso varios conductos. Esto está cada vez menos en uso, sobre todo conductos que salgan como este, por ejemplo, que sale de cada artefacto un conducto y remata arriba, en la terraza. Esto es peligroso. Salvo estos COBE, que se les llaman conductos de ventilación. Ven cómo se produce una particularidad. En cada piso se conecta un artefacto, por ejemplo acá abajo, miren, acá hay como un calefón como este de arriba, pero acá abajo, se conecta acá en este piso, pero va en un conducto secundario hasta el piso de arriba, y ahí recién se une con el conducto principal. Esto es para que no haya para que del conducto principal no vuelva, ¿sí? Lo mismo así se va conectando un piso arriba. Este COBE, este conducto, tiene que tener una ventilación bien abajo, porque tiene que ser bien ventilado, este COBE, tiene que tener una circulación, no puede estar estanco el aire, porque si no, no evacúa.
una ventilación abajo y arriba el sombrerete. ¿Qué es el sombrerete? Estos artefactos, que obviamente que están arriba para tapar los tubos, para que no le entre agua en una lluvia, pero tienen la particularidad de tener como estar diseñados para que si tenemos viento, ese viento arriba en la terraza, ese viento no se meta en las cañerías y me haga un retroceso de los gases que vienen saliendo. Entonces, este artefacto hace que salgan hacia arriba el viento, que todo contribuya a una ventilación. Acá ven una foto histórica de los famosos Spiro, que eran los conductos estos de cemento, cementicios, ahora casi todos son de chapa galvanizada. Bueno, esto está regulado también, ¿no? Las dimensiones están reguladas, básicamente tiene que ver con la altura del tiraje, con el caudal, bueno, básicamente como el tiraje de una parrilla. Pero no son estándar, tiene que ver con la altura del edificio. Bueno, y vamos a un último apartado de cálculos. ¿Cómo vienen hasta ahora? ¿Vienen bien? ¿Quieren que hagamos una? A ver, ¿en qué hora estamos? Nos quedarán 20 minutos. ¿Seguimos? ¿O quieren tomarse 5 minutos? Seguimos. Seguimos. ¿También me siguen? ¿Más abajo, más arriba el tono? Avísenme, ¿eh? Seguimos, vamos a tratar de hacerlo bien didáctico. Cálculo, ¿qué vamos a ver en cálculo? ¿Cómo calculamos las cañerías? Y hacia el final, ¿cómo calculamos las dimensiones de las garrafas? ¿Cuánto vamos a necesitar? Pero primero cañerías. Cañerías, siempre podemos ir a la norma, a la simplificación de la norma, con tablas, o podemos ir a lo que haría más bien un ingeniero, a un cálculo hidráulico, un cálculo de un fluido. Y para eso tenemos al doctor Hull y a Renoir, que tienen la famosa fórmula, donde básicamente no les pido que se acuerden de esta raíz quinta, pero básicamente quiero que sí sepan cuáles son las variables que tenemos adentro para sacar el diámetro. Bueno, como en todo cálculo hidráulico, el caudal del fluido, en este caso es gas, pero tengo que tener el caudal. Después que tengo que tener en cuenta la longitud de cañería que estoy tomando para dimensionar, por las pérdidas, obviamente. Y después, ¿qué más tengo que tener en cuenta? La densidad del gas, depende de la densidad del gas, es más pérdidas, menos pérdidas, cómo va a circular. Y también la presión que yo voy a tolerar en esa cañería. ¿Qué quiere decir? O mejor dicho, ¿qué pérdida voy a tolerar en ese tramo de cañería? Como ven esta fórmula, tenemos una presión A y una presión B, la presión de entrada y presión de salida. Y la normativa nos dice, bueno, cuando uses mis tablas, toma un parámetro de 10 milímetros de columna de agua por metro, la caída de presión que vas a tolerar. ¿Me siguen hasta acá cómo es esto? Yo le tengo que dar parámetros, porque si no, tengo un montón de variables y tengo un montón de incógnitas y una sola ecuación. Entonces, ¿qué digo? Bueno, necesito el diámetro. ¿Qué tengo de esta fórmula? El caudal lo tengo. Yo sé que estoy alimentando, previamente calculé cuánto iba a consumir esa caldera, esa cocina. La longitud la tengo, una longitud física, ya proyecté mi cañería, ya marqué el recorrido. La densidad del gas también lo tengo, sé que si estoy con gas natural, con gas licuado, con biogás, ojalá en algún momento ya estemos en viviendas con biogás. Entonces, pero la presión, ¿qué presión le tomo? Bueno, sé la presión que tengo a la entrada, sé la presión con la que distribuyo, la presión a baja presión, el regulador me va a dar una presión de 16 a 20 gramos por unidad de superficie, de volumen. De superficie, mejor dicho, porque es presión. Pero, ¿cómo hago para saber la presión a la salida? Bueno, los artefactos necesitan una presión mínima. Entonces yo digo, bueno, una buena medida es decir, bueno, fijo un parámetro de 10 milímetros de columna de agua cada metro. Yo sé, le voy a decir, voy a dimensionar mi cañería tal que el diámetro va a estar dimensionado tal que no tengo una caída de presión más de 10 milímetros por metro. ¿Sí? Entonces ahí tengo una sola incógnita, que es el diámetro, lo calculo. En cada tramo de cañería pueden verlo. Ahora vamos a ver cómo calculo el caudal, la longitud está más clara, pero cómo el caudal. Y vamos a ver tramo a tramo, pero con las tablas de la norma. Bueno, este primer tramo de gas a media presión, este primer tramo antes de la planta reguladora, desde que pincho la cañería
hasta la planta reguladora, un tramito corto generalmente, corto, 1 metro, menos a veces, depende de dónde vaya, si va por vereda, va por calle. ¿Cómo calculo? Bueno, tengo que sacar todo el caudal primero de mi edificio, todo el caudal. ¿Cómo lo puedo sacar? Bueno, por la cantidad de artefactos que tengo, y veo, ahora vamos a ver cómo calculo, por las calderas, si tengo calderas, si no, si tengo termotanques, si no, saco todos y lo divido por el poder calorífico. Que vamos a ver por qué, cómo son las unidades. Pero ahí tengo el caudal. Poder calorífico del gas, si es gas natural, 9.300 calorías por metro cúbico. Entonces ahí tengo el caudal, e intuitivamente es lo mismo que en la fórmula. Necesito el caudal, necesito la longitud, la densidad del gas y la caída de presión. La caída de presión la fijamos en 10 milímetros. Estas tablas ya tienen esa caída de presión. La densidad del gas la tenemos. Hay tablas para gas natural y hay tablas para gas licuado. Entonces nos faltan la longitud y el caudal. Es con lo que entramos a estas tablas. Acá en esta primera columna tenemos la longitud del tramo que estoy midiendo, que es esta distancia, pero en distancia geométrica, ¿no? Acá esta es una distancia espacial en planta, pero tengo que hacer la distancia real. Entro con la distancia y busco el caudal. En estos casilleros, en esta línea, busco el caudal mío. Donde encuentro el caudal, voy hacia arriba y saco el diámetro de esta primera cañería. ¿Sí? Hasta ahí va. Ven que acá tenemos una presión, esta es una tabla de gas a media presión, 0,5. De 0,5 a 2 kilos era media. Bueno, calculamos la primera parte en media. Salimos de media, no calculamos más media, vamos a baja presión. Baja presión, ¿qué tenemos? Esta es un sistema bien completo, donde tenemos una sala de medidores y después tenemos una caldera. Aquí, ¿lo ven? Entonces, ¿cómo calculamos? Bueno, tenemos que calcular desde la planta reguladora, que es hasta donde habíamos llegado con el cálculo, hasta el tramo donde se bifurca a la sala de medidores, de esa bifurcación hacia el tramo de medidores, y de esa bifurcación hacia la caldera. Son 3 tramos, básicamente, que tenemos que calcular. ¿Por cuál empezamos? Con este mismo concepto, ¿no? Que necesitamos longitud y caudal. Empezamos por los medidores. Hay unas tablas que tiene la norma que me dice, en vez de caudal, al caudal lo reemplazo por cantidad de medidores. Entonces, en vez de entrar con el caudal, entro por cantidad de medidores. Yo les dije que los medidores convencionales tenían 10, ¿se acuerdan que era el caudal de 10 que les mostré unas diapositivas atrás? ¿Sí? Bueno, son metros cúbicos por hora el caudal. Entro por la cantidad de medidores que tengo, vamos a hacer este ejemplo práctico, en este caso tengo 8 medidores, entro acá, entre 6 y 8 medidores, ¿qué longitud tengo? Bueno, estoy calculando esta longitud, ¿no? Estoy calculando este tramo, no esta longitud, este tramo antes de derivar a cualquier ramal. ¿Cómo calculo la longitud? Hay alguno que me diga, ¿qué longitud tomo para calcular este tramo de B a C? El caudal ya lo tenemos, son el caudal en unidad de medidores. La longitud, ¿qué longitud tomarían? Podrías poner los medidores a una altura que sea cómoda de leer, ¿no? Y sacar la resta después. Sí, supongamos que esto está, que es cómodo de leer. Supone que esto está bien y que acá tenés las dimensiones. Yo, algo que no les dije, es que el caudal toma el caudal de los artefactos que voy a abastecer en cada tramo. Y la longitud tomó la longitud mayor hasta el último artefacto que estoy midiendo. ¿Sí? Entonces, para sacar el diámetro de esta cañería, de B a C, ¿qué longitud tomo? Tiren, digamos, no tiren, piensen un poquito y digan, pero acá se pueden equivocar, no pasa nada. Yo quiero que se equivoquen acá porque, crean o no, en este ejercicio es uno de los que más fallan en el parcial. Y yo nunca me explico cómo, pero bueno, hay que hacerlo y hay que equivocarse para aprenderlo. Porque si uno cree que lo sabe, por ahí. A ver, Nicolás. La que va a cada artefacto. No es hasta Dígame. el último medidor. Tienen los tramos ahí, 4 tienen metros. los metros. En 4 rojo tienen metros. los metros. ¿Cómo? 4 metros. ¿Puede 4. ser el edificio? ¿Quién da más? Uno dice 4, perdón, no lo escuché. Ah, de B a C.
¿Puede ser la altura del edificio porque va a los artefactos? La altura del edificio. No, este tramo de cañería va solamente hasta los medidores, ¿eh? Estamos con Está bien. prolongación domiciliaria. ¿No es hasta el último medidor? Acá. 5 metros. 5 metros, 4 metros, no, ninguna de esas dos. Me gustó uno que 19. dijo hasta el último medidor. Me sale 19. intuitivamente decir 2 metros. No sé por qué. 2 metros. Uno tiró 19, me gustó el de 19. No, ¿Se para acuerdan mí que es la suma al medidor y después a cada cuadradito, que no me acuerdo qué eran. Los medidores? Esos son los Metros, medidores. los medidores más el medidor de caldera. Estamos calculando el tramo de B a C. ¿Eh? Le doy otra vez la consigna. Necesito caudal y longitud. El caudal es el caudal total que va a abastecer ese tramo de cañería. O sea, ¿qué caudal de gas necesita llevar ese tramo para atender a los artefactos que tenga por delante? La longitud es la longitud desde el inicio hasta el último artefacto / medidor que abastece. 20 metros sería, por el de caldera. Claro, por eso 19. 19 más 1 metro que acá, supongamos, ¿no? Arriba, porque acá me mide entre 19 y 20 metros, sí. Pero no está el Claro, medidor perfecto. de caldera también. Es que estamos calculando el tramo B a C, ¿eh? Perfecto. B a C. Acá Ok, Perdón. ok. tramo B a C, por eso arranqué por ahí. Tramo B a C, tomo el caudal de los medidores, traducido en medidores con esta tabla. Si quieren hacer pool, la fórmula de pool, sumo la sumatoria de lo que abastecen estos medidores, o multiplico por 10, y ahí tengo el caudal, y la longitud, la otra variable que necesitaba, la longitud. Son estos 19 / 20 metros. Ven Perdón. que acá sí. Yo no entiendo eso, porque siento que de alguna forma estás tomando como la caldera también. O sea, si estás dimensionando BC, ¿por qué tenés en cuenta BA? Si estoy tomando BC, ¿por qué tengo? Perdón, no te escuché eso último. Si vos estás dimensionando el tramo BC, Sí. ¿por qué tenés en cuenta el tramo BA en la longitud? Porque el gas que va a llegar ahí va a tener pérdidas también en el tramo AB. O sea, el gas que llega hasta ahí tuvo que haber pasado por el tramo AB. Entonces, ahí va a tener pérdidas. ¿Se acuerdan que yo le dije, voy a tolerar por cada metro de cañería 10 milímetros columna de agua? Ahí voy a tener pérdidas. Entonces lo tengo que considerar en longitud, porque si no, no estoy considerando las pérdidas ahí. Por ahí habría que considerar que el caudal cambia ahí. O sea, ese tramo va a tener un caudal mayor porque también tiene el consumo de la caldera. ¿Cuál tramo? A, B. Todavía no calculamos el tramo AB, ¿eh? Estamos calculando recién el tramo BC. Claro, eso es lo que yo no entiendo. O sea, vos estás teniendo en cuenta las pérdidas en AB, pero estás dimensionando BC. O sea, a mí no me importan las pérdidas que tiene AB, si estoy dimensionando el diámetro de BC. Claro. Ya las tenés en cuenta cuando dimensionás el tramo AB, creería yo. Claro, yo pienso lo mismo. Sí, pero Claro, yo por eso dije 2 metros. Me parece raro. Pero recorre todo, ¿o no? el gas recorre todo, claro. El gas que va a pasar por ahí ya viene con pérdida. Entonces tengo que tomar la longitud mayor. Pero entonces, ¿por qué no dimensionamos directamente ABC? Porque O sea, el tramo AB... Aclarar un poquito. Sí. Lo de los 10 milímetros es del punto A al punto C. ¿Sí? Por eso siempre se toma la mayor pérdida de longitud, o sea, la mayor longitud. Yo tengo el punto A hasta el punto caminar hasta el medidor, la pérdida que me da la norma. ¿Sí? ¿Se entiende? No. No, yo tampoco lo entiendo. Me parece que por ahí lo que confunde es que decimos que vamos a dimensionar BC, en realidad estamos dimensionando AC, ¿puede ser? No, todavía no estamos dimensionando AC.
El tramo AB no lo estamos dimensionando. ¿Por qué? Porque entramos con un caudal solamente de los medidores, y el tramo AB necesitaría también el caudal de la caldera. Claro. La longitud sí es la total, es la misma, coincide en la longitud, A ver, si se quiere, pero el caudal no. Juan Pablo, para que aclare un poquito. Ahí está tomando los medidores de menos de 6 metros cúbicos por hora, ¿sí? El de la caldera es un consumo mayor. Entonces, el tramo de donde están los medidores, ¿sí? Donde están esos medidores, el tramo C, por la cantidad de medidores que vos tenés, son 8, 6 a 8, ¿sí? ¿Se entiende? Esto es como el la caudal, longitud, ¿no? Que vos estás del punto A al punto C, la pérdida que vos tenés. Entonces son 15 más 4, son 19. Vos estás tomando por defecto 20, ¿sí? Y ahí te está dando un diámetro de 32. 32 milímetros. ¿Se entendió? Yo creo que no les termina de cerrar del todo por qué son 19 metros, por qué tomamos todo. Porque la tabla está diciendo, la longitud es desde el punto donde yo tengo el medidor o el regulador, ¿sí? Hasta donde tengo la última alimentación del artefacto. En este caso el artefacto es el medidor, ¿sí? Entonces yo tomo de la planta reguladora, del regulador hasta el último medidor, ahí tengo esa distancia. Esa es la tabla, a ver, esa tabla que ustedes están teniendo ahí, que ustedes ven ahí, es en función de la circulación de un gas. Yo podría calcularlo perfectamente de acuerdo a la capacidad del medidor, el caudal que va a circular por esa cañería con un coeficiente ¿cómo se llama? De funcionamiento, es decir, la simultaneidad de uso de esos medidores. Yo lo puedo calcular, lo calculo, la tabla me está diciendo eso. La tabla me está diciendo varias cosas. Primero, que es el material, es hierro negro. ¿Sí? Eso por un lado. Me está diciendo que como yo tengo fijo el caudal de lo que puede suministrar el medidor, yo lo puedo hacer por la cantidad de medidores, una simplificación por la cantidad de medidores, ¿sí? Y después estoy diciendo que para que funcione desde el punto A al punto C voy a tener una pérdida establecida. En función de eso, yo puedo, hidráulicamente, con la fórmula de gases, de circulación de gases, yo puedo determinar el diámetro. En este caso es una simplificación. Entonces, si yo tengo en este caso que suministrar la situación más desfavorable, al punto más desfavorable del medidor, y tengo el caudal que circula que necesito para 8 medidores, la tabla me está reflejando eso, con la distancia desde el punto que yo estoy midiendo, ¿sí? De la sala de reguladores hasta el último medidor, el medidor más desfavorable. Eso para los medidores estándar, es decir, el medidor hasta 6 metros cúbicos de hora. Cuando yo tengo un medidor de una caldera, eso excede esta capacidad, este volumen, entonces el dimensionamiento se transforma en lo que estamos hablando, que pues yo podría calcularlo de la misma manera. Ahora el ingeniero Alagia le va a explicar el tramo que corresponde a D, ¿sí? ¿Se aclaró? ¿O hice más lío? Yo creo que no terminan de ver el tema de la longitud, pero piénsenlo de esa manera, que yo tengo que garantizar
unas pérdidas, una caída de presión desde el inicio, desde donde yo tengo el punto de medición hasta donde estoy, hasta el artefacto donde quiero abastecer. ¿Sí? Piénsenlo de esa forma. Por eso es desde el punto de medición hasta el artefacto más alejado que abastezco con ese tramo de cañería. Piénsenlo así. Le decía Raúl que esa tabla es para hierro negro. Por ejemplo, acá tengo un folleto, no sé si se ve, lo tienen ustedes también. Pero este, por ejemplo, es de los gases de las cañerías termofusionadas, una marca, ¿no? Y tiene su tabla, obviamente, porque cada material tiene su tabla. A ver, ¿Sí? es lo mismo que calculás una cañería hidráulica, lo mismo que vieron en el dimensionamiento de agua, de agua fría, agua caliente, es lo mismo. Lo que pasa es que acá es un gas el que circula por esa cañería, y yo tengo de un punto cualquiera, tomo A, puedo tomar el punto B, si yo puedo determinar la presión en el punto B, tomo la distancia del punto B al extremo del barral, ¿sí? Va a depender de qué dato tengo yo, con qué dato entro. Yo tengo en la planta reguladora la presión que me va de suministro, esos 200 o 160 milímetros de columna de agua. Entonces, a partir de ahí yo necesito llegar con una presión mínima al último medidor, ¿sí? Hay una pérdida. Entonces yo con esa pérdida y con el consumo determino los distintos diámetros que estoy alimentando. Profesor, entonces usted quiere decir que si yo cuento con la presión en el punto B, podría usar 4 metros en vez de 19. Claro, si yo tengo... Ah, ok, se puede determinar, ahora sí. O sea, yo Ahora puedo sí. determinar del punto A al punto B cuál es la pérdida. Yo ingreso con la presión que me sale del regulador, con el diámetro ¿sí? Que la cantidad de curvas y todo eso, yo sé cuánto tengo la pérdida en el punto B. ¿Está? ¿Puedo determinarlo? Claro. Eso con Entro acá, ¿no? una simple La fórmula ecuación, de la Poole. simple ecuación de Poole en caso de baja presión y de Ranois en media presión. ¿Sí? O sea, Claro, no y importa usamos si yo tengo baja o media presión ahí. A mí no Claro. me interesa. Me Y interesa usamos el cuál es la punto- fórmula que se acerca más a utilizar esta pérdida. Está claro, la fórmula de Poole me está dando, yo puedo hacer tramo a tramo, no tengo ningún problema. Ibas a preguntar algo, no sé, un alumno. No, para cerrar nada más. Es sencillamente porque conocemos las presiones mínimas que tienen que tener los artefactos y conocemos la presión de entrada, por eso tomamos esa longitud. Nada más que por eso. Exactamente. Exacto. Claro, Ok, la ahora fórmula- sí. La fórmula tiene internalizado estos 10 milímetros, por eso. En cada Perdón. caso, la fórmula de Poole, podés, acá PA y PB, A y B podrías tener CAD, me parece que era ahí, BC. Claro, la fórmula esa lo que está diciendo es en el tramo A hasta donde yo estoy alimentando, ¿sí? Los 10 milímetros es para la cañería interna, la cañería a partir del medidor hasta el último artefacto que yo suministro, ¿sí? Digamos, Perdón. entre la pérdida, digamos, que yo tengo que tener entre el regulador y el medidor, esa pérdida total tiene que estar también contemplada, que está contemplada en esa tabla simplificada, ¿sí? No es de 10 milímetros. ¿Se entiende? Yo lo que me hace un poquito, lo que no termino de por ahí entender el concepto es que en el tramo AB hay un caudal que es el del medidor de la caldera y los 6 medidores estos. O sea, va a haber más pérdida en el AB, que no sé cómo se contempla, y después BC sí va a tener el caudal de los medidores nada más. O sea, como que tiene las diferentes longitudes tienen diferentes pérdidas. No, si vos varías los diámetros, no. Por eso No, varían los vos- diámetros. Claro, vos salís con una pérdida, una presión A. Y esa presión A tiene que circular un caudal por el tramo A y B que alimente el medidor de la caldera y alimente los medidores
domiciliario, ¿sí? Ya que por acá va a circular el caudal total. La pérdida entre A y B es en función de ese caudal total, ¿sí? ¿Se entiende? Pues yo estoy circulando todo esto. Sí, sí. ¿Y va quedando? AB y- hay que dimensionarlo para que verifique las pérdidas de BC y las pérdidas de BD. La más larga en realidad, la longitud más larga de esas dos. Claro. La más larga. Si quieren, continúo, les va a ir cerrando a poquito, si no lean, tienen el apunte, tienen también los libros, pero no sé, creo que fue quedando un poco más el concepto, ¿no? O todavía no nos creen en nada. Sí, no, seguramente por ahí viéndolo un poco más, a mí me quedé más, mejor. Bueno. Avanzamos entonces. Tenemos Tenemos calculado el tramo. Tenemos el examen. Sí, bueno, pero eso sería a la fuerza, ¿no? Preferible que lo hagan bien desde ahora. Bueno, tramo BC tenemos. Bien, ahora que queremos calcular para el resto, ¿no? Dijimos que primero usamos una tabla que en vez de entrar con el caudal, entraba con los medidores, porque hace una equivalencia. Sabíamos también la longitud, sacábamos el tramo de esta cañería, 32 milímetros. Bueno, tenemos que calcular el tramo AB, por ejemplo, ahora. ¿Cómo hacemos con el tramo AB? El caudal, ya lo sabemos, ¿no? El caudal, ¿qué podemos hacer por el caudal? Bueno, podemos tomar el estándar de los medidores más el de la caldera y calcular la máxima longitud. Esa es una forma. La otra es sacar el caudal de los medidores, haciéndolo, digamos, haciendo el camino inverso. Como ya sabemos que tenemos 32 milímetros, ya sabemos la longitud, entramos a la otra tabla y podemos sacar el caudal de los medidores. Hay dos formas. Cualquiera de los dos está bien. Y después, el diámetro de las cañerías AB y BD lo calculamos. El AB, entrando a la tabla 3, que está en la tabla de gas natural, de hierro negro, y con tiene ya 10 milímetros de pérdida. Entonces, para el tramo AB vamos a tomar el más largo. El más largo acá creo que es el de la caldera, ¿no? Porque acá tenemos 3 metros y acá tenemos 2. Entonces tomamos, acá serían 20 metros. Con un codito más puede ser 21. Y el caudal es el total. Entonces entramos por la primera columna con la longitud de la cañería total, al artefacto más lejano que vayamos a abastecer, y buscamos aquí adentro el caudal total, el de todos los medidores más el de la caldera. Con eso vamos hacia arriba y encontramos el diámetro de este primer tramo. Nos queda el último tramo, BAD. Bueno, es similar al BAC, con la diferencia es que en este tramo solamente vamos a tener el caudal de la caldera, porque el de los medidores ya se bifurcó. Entonces el caudal que tenemos que tener es solamente el de la caldera, y la longitud desde la caldera hasta el tramo medible, el que tengo la presión, hasta el punto A. ¿Sí? ¿Fue muy rápido? No, pará. El BD, ¿cómo sería entonces? Me perdí. El BD, ¿qué necesitamos siempre? Caudal y longitud. ¿El caudal cuál se te ocurre que puede ser? Tramo BD. El total menos lo que se bifurcó, ¿no? Ok, que es solo el de la caldera, porque el total lo calculamos con la suma de todo. Entonces el total menos lo que se bifurcó es el total menos el de los medidores, ergo, solo el caudal de la caldera, que lo tengo. Yo cuando dimensioné la caldera lo tengo. ¿Y la longitud? ¿Ahí te quedan dudas? Sí, la longitud. La longitud es la misma metodología que la que calculamos para el tramo BC de los medidores. Es del artefacto que yo estoy midiendo, del último artefacto que voy a abastecer con ese tramo de cañería, o sea, con este tramo de cañería, ¿cuál es el último artefacto? Uno solo, el único, la caldera, hasta el otro punto que tengo de presión conocida, el primero, que es A. ¿Por qué? Porque estas tablas... Ah, está bien, es como el otro. Está bien. Exacto, exacto. Listo, gracias. Bien, seguimos adelante entonces. Tenemos el tramo de las cañerías internas, y acá vemos un poco... Sí. Te hago una pregunta. Entonces, el AB, ¿cómo quedaría dimensionado? ¿Con el más grande de esas dos? De las dos que...
¿O no? El AB con el caudal total y con la longitud mayor. Ok. Lo que varían en los tres tramos Esto, perdón. siempre son los caudales. Siempre el caudal varía, siempre. Y la longitud, en alguna puede coincidir, pero... Sí, ¿Puedo perdón. aclarar algo, Juan? Sí. En el apunte está desarrollado el paso a paso de los ejemplos que están en la norma. En la G2 también, a la 200, en la G200 están desarrollados también paso a paso el dimensionamiento. Así que de ahí lo pueden rever, ver de vuelta, y cualquier duda, hablar con el docente que está a cargo. Después, adelante, hay otra slide más que tiene otro ejemplo para cañería interna, si quieren verlo. Pero ¿alguien iba a hacer un último comentario? Sí, pero lo pienso un rato más para no interrumpir tanto. Después lo leo bien y cualquier cosa lo vuelvo a consultar. Gracias. Bárbaro. Adelante. Después estamos atentos a consultas. Bueno, ¿cómo calculamos el caudal? Porque por ahí se quedaron pensando, bueno, vos me dijiste que lo asuman los artefactos. ¿Cómo calculo el caudal de un artefacto? Bueno, el caudal es en metros cúbicos sobre unidad de tiempo. En metros cúbicos hora. Es una de las unidades. ¿Cómo calculo eso? Ustedes me dicen, bueno, pero yo voy a un artefacto y no tengo los metros cúbicos por hora. ¿Qué tengo? Tengo las kilocalorías por hora. En potencia tengo. Entonces, en potencia o en energía. Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo hago para pasarlo a caudal? Lo divido por el poder calorífico del gas con el que estoy tratando. ¿Sí? 9300 si es gas natural. Acá tiene, por ejemplo, ejemplos de distintos, no sé, un quemador, cuántos kilocalorías por hora tiene, calentador de agua, una estufa, ¿sí? Entonces, eso va en el numerador. En el denominador va el poder calorífico del gas con el que estoy tratando. Acá tienen otro ejemplo más de una cañería interna, y esto que tiene implícito la tabla 3, que es la que venimos tratando, de gas natural. Acá les dejo otro ejemplito para que lo vean tranquilos, cada tramo, las distancias, el caudal, ¿sí? Mírenlo tranquilos después de esto. Y obviamente complementenlo con la norma, o con el apunte, que lo van a ver bien paso a paso. Pero siempre las variables que voy a tener en cuenta son el caudal y la longitud, siempre son parámetros que tengo que determinar. Tengo que saber con qué densidad de gas estoy tratando, ya sea para meter en la fórmula de Poole o para agarrar la tabla correcta. El material con el que estoy tratando, tengo que agarrar la tabla del material que quiero dimensionar. El factor de simultaneidad, también, que hoy se los mencionó Raúl, pero yo por ahí castigo mucho si pongo el caudal completo al 100% de todos los artefactos. ¿Sí? Entonces, ojo. Y después la pérdida que van a tomar estas tablas, 10 milímetros. También puedo tomar, si quiero ir más fino, puedo tomar las pérdidas en los artefactos, en las curvas, en las llaves y demás. ¿Y esto qué va a hacer? Bueno, va a incrementar la longitud de cálculo. ¿Por qué? Porque yo voy a traducir esas pérdidas en longitud equivalente. Esto también lo hacían en hidráulica. Bueno, y esto también es muy importante, por último, el tema de las ventilaciones. Acá tienen algunas referencias de ventilaciones mínimas en secciones, ¿no? Para que vean, una ventilación mínima es de 15 por 15, la rejilla mínima que tienen que tener. Acá tienen 100 centímetros cuadrados mínimo para una cocina, en otros locales, bueno, esto ténganlo bien presente. Y como bonus track, para ir terminando, una breve reseña de el gas licuado, de lo que son estos cilindros. Acá tenemos las típicas garrafas. Bueno, ¿qué tienen estas garrafas? ¿Qué particularidad? Dentro de las garrafas, obviamente hay mayoritariamente líquido, porque por eso es licuado, condensado. Tiene una parte que está a cierta presión. Generalmente están en recintos. Estos recintos tienen que estar afuera, tienen que estar muy bien ventilados.
se conectan entre sí, siempre van, al igual que los reguladores, siempre tienen que ir dos tubos, uno siempre backup en una instalación bien hecha. Esos dos tubos están conectados entre sí, y cada tubo, en la parte superior, tiene una válvula, que va a ser la válvula que va a vaporizar, que va a pasar, a cambiar ese estado de líquido lo va a poner con la presión atmosférica, y este gas a presión atmosférica se gasifica. Entonces, en esta T, con estas dos cañerías que vienen de cada lado, va a llegar gas. Acá tenemos el regulador, porque cambió de estado con esta válvula, pero sigue en una presión alta. Entonces, esto le baja la presión y sale a la cañería interna, al consumo. Siempre una llave de paso, siempre. Por ahí muchas veces las garrafas las van a ver con unos casquitos arriba que tapan la válvula para que no la manipule cualquiera y pueda llegar a haber una pérdida. Pero si no, ven la válvula directamente. Bueno, también en la norma también están regularizado esto, está la normativa. Y los tanques o Zeppelin, los chanchas, como le llamamos, son muy parecidas, pero en tanques. También tienen una válvula vaporizadora, un regulador, y va a la cañería interna. Mucho más fijo, con otras características, pero es parecido. Uniones doble también hay. Bueno, ¿y cómo calculo el volumen? Rápidamente, y con esto terminamos, estamos llegando a las 9 que les prometí. ¿Cómo calculo el volumen? Bueno, esto tiene una particularidad. Obviamente el caudal, voy a tener que saber el caudal que voy a necesitar de todos mis artefactos. Pensemos en un campo. Tengo que mencionar la chancha de gas para un campo. Bueno, ¿qué chancha compro? La de 5 metros cúbicos, ¿cuánto le pongo? Bueno, primero pienso en el caudal que voy a necesitar. Cuento todos los artefactos, miro, saco el poder calorífico, bueno, el poder calorífico no, ya lo tengo del gas licuado, la potencia que voy a tener, saco los caudales, y bueno, ¿qué factor de simultaneidad voy a tener? Bueno, acá tengo alguna referencia, una tablita que me da la norma de factores de simultaneidad. Para una cocina calcula 0,4. Esto es, que estén todos prendidos al mismo tiempo significaría 1 en todos, ¿sí? Acá yo le puedo ir aplicando factores a este caudal, sumo la suma producto, cada caudal por cada factor, y me da el caudal total. Con ese caudal total, ¿ya está? ¿Ya les parece que está? ¿Dimensionada? No, ¿Qué les parece? divididas por rendimiento o algo así. Sí, pero eso ya lo hicimos. Para calcular el caudal ya dividíamos la potencia de cada artefacto dividido el poder calorífico. Ya lo hicimos. Ya el caudal está expresado bien. Pero yo es que estoy midiendo. Estoy midiendo hay que saber cada cuánto se recarga. ¿La densidad? No. ¿A cuánto? Me gustó la primera y voy a ir con la segunda, pero en un segundo. Cada cuánto se recarga está bien, voy a tener que multiplicarlo por la cantidad de días que yo tenga que esperar a que pase el próximo camión de YPF gas, de Total Gas, o sea que multiplico ese caudal por la cantidad de días. Pero ¿este caudal de qué es? ¿De gas o de líquido? De líquido que después se transforma en gas, o sea. ¿Yo cómo calculo este caudal? Como gas. Ah, no, como gas. Como gas. Entonces de gas. Bueno, tengo que ver cómo se traduce eso al cilindro. O sea, ¿y eso de qué depende? Depende de la zona geográfica donde esté. Esa vaporización que les digo, ese pasaje de estado, no va a ser lo mismo en una zona de mucho calor, de mucha temperatura y de mucha humedad. Acá van a ver que el rendimiento es mucho mayor en lugares donde voy a tener más humedad y más temperatura. En cambio, en zonas muy al sur el rendimiento va a ser menor, entonces voy a tener que dimensionar más grande las chanchas. ¿Sí? Porque el líquido se va a traducir en menos gas, del mismo poder calorífico, ¿no? Acá tienen entonces, hay que entrar con rangos, según sea A, B, C o D, en las distintas zonas. Rango A tenemos muy pocas ciudades en el país, y por ejemplo la mayoría, Buenos Aires y todas estas zonas ya están en D por la temperatura y por la humedad. Entonces ahí me va a decir, acá ven, el consumo abastecido por cilindro en régimen continuo, kilocalorías hora. Entonces tengo que agregarle un plus más cuando es gas licuado. Eso es todo, chicos. Acá una breve reseña de lo que es el trabajo práctico. El trabajo práctico, a diferencia del resto, está resuelto.
van a tener que, un grupo le va a tocar a dos grupos, ¿no? Raúl o Martín, les toca a dos grupos este tema, y uno lo va a tener que exponer, y el otro creo que tiene que presentar alguna innovación, alguna característica nueva de un sistema de gas. Pero corrobórenlo con los ayudantes que le va a tocar a cada uno, ¿sí? El que exponga va a exponer sobre el trabajo práctico que está resuelto, que ya lo tienen en el campus. Bueno, chicos, estamos. Dejo de presentar. Terminé 3 minutos antes, pero no hicimos el parcial.